Xbox ha cojeado del mismo pie a lo largo de toda su historia. El desarrollo de títulos y la gestión de estudios siempre han sido una pesadilla para la división de juegos de Microsoft. Muestra de ello es que los recientes despidos cobraron a otra de sus víctimas, The Initiative. Lo que empezó como un proyecto con un enorme potencial, se apagó de la nada sin pena ni gloria. Por donde lo veamos, The Initiative refleja muy bien la incompetencia de Xbox para crear grandes juegos y cuidar a sus talentosos desarrolladores. El cierre del estudio se siente también como el final de una época para Xbox Game Studios. Por ello, hacemos un repaso por su corta y accidentada historia, que refleja un serio problema que Xbox no ha podido resolver. La promesa de un gran futuro. En 2018, Xbox luchaba con uñas y dientes para salir del enorme bache que representó el Xbox One. En ese entonces, aún se buscaba competir al tú por tú contra PlayStation, que tenía el liderazgo absoluto gracias a sus exclusivos y estudios de desarrollo. La división de juegos de Microsoft tenía un plan secreto para conquistar la industria, adquirir varios estudios, conseguir muchos juegos y nutrir Xbox Game Pass hasta convertirlo en el rey de los servicios. Para ello, compró Undead Labs, Ninja Theory, Inxile Entertainment, Obsidian Entertainment y Playground Games, casi de forma consecutiva. Justo ese año, la compañía también dejó claro que apostaría por el crecimiento orgánico y la incubación de talento. Por eso fundó The Initiative, el primer estudio cuádruple A que reunía a veteranos y jóvenes promesas de toda la industria. El equipo es más que un excelente grupo de creativos, pues se convirtió en un símbolo del potencial creativo de Xbox. La meta de la compañía era demostrar que podía crear grandes juegos como su principal competidor y dejar de depender de las franquicias adquiridas con la enorme cartera de Microsoft. De esta forma, The Initiative se convirtió en la gran promesa que moldearía una parte importante del futuro de Xbox. Luego de 5 años, este ambicioso sueño se acabó, pues el estudio cerró sin haber lanzado algún juego. Un enorme potencial desperdiciado. El nombre de The Initiative es muy significativo. Refleja ese espíritu de Xbox de querer formar la iniciativa en la industria y crear algo importante luego de tantos tropiezos. Era una especie de nuevo inicio para construir experiencias originales de alto nivel. Todo a partir de una visión creativa enfocada en la innovación. The Initiative iba a unir lo mejor del desarrollo de alto calibre con la libertad creativa y agilidad que caracteriza a los estudios independientes. Era un equipo de ensueño que iba a poder tomar riesgos, pero estaba respaldado por la fortuna de Microsoft. Por ello, iba a ser la cuna de juegos únicos y de las primeras producciones cuádruple A. En resumen, The Initiative nació como una idea disruptiva para llevar a la industria a un nuevo nivel. El estudio con sede en California, Estados Unidos, se reunió con la crema innata de la industria. Fichó a desarrolladores que trabajaron en Uncharted, God of War, Grand Theft Auto y Destiny. Todos ellos eran dirigidos por Darrell Gallagher, quien había trabajado en Sony, Rockstar Games, Activision, Square Enix, Crystal Dynamics y THQ. El proyecto lucía prometedor, pero las cosas salieron muy mal y las señales de alarma llegaron poco a poco. La primera alerta fue cuando The Initiative anunció que su primer gran proyecto sería un reboot de Perfect Dark. En ese entonces, todos esperábamos que el estudio sorprendería con una nueva franquicia que competiría contra las IP más grandes de la industria. Su elección fue desconcertante, pero incluso así entusiasmó a muchos jugadores por el regreso de Joanna Dark y la escala que tendría el proyecto. Al mismo tiempo, la noticia generó decepción, pues nadie sabía por qué Xbox iba a revivir una franquicia del Nintendo 64, cuya entrega para Xbox 360 recibió críticas mixtas. Las noticias preocupantes comenzaron 2 años después de la fundación del estudio. Dan Neuburger y Drew Murray, director y encargado del diseño de Perfect Dark, abandonaron la compañía. Poco después, se anunció que Crystal Dynamics co-desarrollaría el proyecto.
Fue entonces cuando empezamos a preguntar por qué un estudio tan de vanguardia como The Initiative necesitaría la ayuda de un tercero, sobre todo si contaba con el respaldo de Xbox Game Studios. La justificación fue esperanzadora. El proyecto era muy ambicioso y varios miembros de The Initiative provenían de Crystal Dynamics, lo que prometía una colaboración sólida y bien coordinada. Desde septiembre de 2022 empezaron los reportes y rumores sobre problemas en el desarrollo. Se dijo que el juego había tenido varios reinicios, que había diferencias creativas dentro del estudio y que el proyecto avanzaba muy lento. Varios directivos de Xbox declararon que Perfect Dark iba por buen camino y que los reportes sobre un infierno de desarrollo eran falsos. Matt Booty, jefe de Xbox Game Studios, incluso afirmó que la idea de un juego creado por un solo estudio era un tanto anticuada y que Xbox había evolucionado su forma de hacer grandes producciones. Esporádicamente hubo noticias sobre nuevos fichajes como el de Brian Harten, creativo que abandonó Insomniac Games y Marvel's Wolverine, para trabajar en Perfect Dark. Sin embargo, los refuerzos no fueron suficientes, pues había un inconveniente muy grande que al final sería la lápida del estudio: la pésima gestión de estudios por parte de Xbox. Xbox no sabe cuidar su talento. Como lo comentamos en otro artículo, Xbox tiene un serio problema que no resolverá a billetazos. La compañía adquirió a talentosos equipos de desarrollo y les prometió tanto libertad creativa como tiempo para desarrollar grandes juegos. Todo eso se convirtió en una política de no intervención, que resultó fatal cuando el desarrollo de un juego tenía contratiempos o estaba directamente en un infierno. Basta con recordar a Redfall, Bleeding Edge, Crackdown 3 y Halo Infinite para dimensionar lo grande que ha sido este problema a lo largo de los años. La situación fue muy parecida con Perfect Dark. Ex empleados de The Initiative culparon a Xbox por el mal estado del título. En concreto, hubo problemas en las etapas iniciales del desarrollo, cuando Certain Affinity formaba parte del proyecto. La situación era tan grave que para 2023 aún no se habían definido las mecánicas principales del reboot. Miembros de The Initiative afirmaron que Xbox solo les daba dinero para continuar, pero que no mediaba para mejorar la situación y el flujo de trabajo. Por ello, arremetieron contra la política de no intervención y libertad creativa que, como es evidente, generó más conflictos que beneficios. Luego de varios reinicios, Perfect Dark se convirtió en una bola de nieve que rodó directo al precipicio. Xbox nunca ha podido competir contra la calidad de desarrollo de PlayStation ni de Nintendo, simplemente porque descuida a su talento. Tuvo en sus manos un equipo de ensueño y lo desmanteló como si nada. El cierre de The Initiative y el fin de Perfect Dark tienen sentido para su estrategia actual, pero es una tragedia para la industria, los jugadores y los desarrolladores. Xbox pasó de prometer crecimiento orgánico a ser un devorador despiadado de estudios y talento, todo con tal de cumplir las exigencias de Microsoft y sus ambiciones con la inteligencia artificial. Un sacrificio que marca el inicio de una nueva era. En la industria actual, donde los riesgos y costos se han disparado a las nubes, la idea de crear un estudio de desarrollo desde cero parece una locura. Desde que The Initiative abrió sus puertas, todo ha cambiado drásticamente, incluyendo la estrategia de Xbox. Las compras de Activision Blizzard y Bethesda marcaron un punto de inflexión del que probablemente no haya retorno. Los exclusivos desaparecen poco a poco y los ecosistemas se hacen cada vez más abiertos. Aquella época en la que The Initiative tenía sentido terminó de desvanecerse, así que su cierre marca el fin de una era para Xbox y el fracaso absoluto de su estrategia anterior. Al final, el estudio pasará a la historia como una muestra de la alarmante incapacidad de Xbox para crear juegos sin depender de sus flamantes adquisiciones, que poco a poco también sufren las consecuencias. ¿Qué opinas sobre el cierre de The Initiative y la cancelación de Perfect Dark? Cuéntanos en los comentarios y sigue informado en Level Up.